No del nivel de inteligencia, sino de cómo yo potencializo eso. De que sí, tú tienes un nivel de inteligencia, de percepción, de interpretación, pero cómo yo te lo estimulo. Cuando tú te imaginas un call center, normalmente se diseñan así: cubículos, un teléfono, una computadora, un dispositivo de comunicación. En vez de hacerlo así, voy a probar a hacerlo más abierto. Las personas trabajan mucho más cómodas, las personas tienen una conexión con las personas que hablan por teléfono mucho más amena porque están en un espacio abierto. Buena, Leo, bienvenido a podcast. Un millón de gracias. Muy feliz de que estés acá. Me encanta este tema. O sea, en las charlas que hemos tenido continuamente es algo que siempre es recurrente. O sea, nosotros tenemos como un gran abanico de temas que hablamos y me encanta este tema. Y creo que la persona que podría hablar de él a tutiplén, ¿no? Como se diría por ahí, serías tú. Así que, Leo, primero que todo, para que la gente te conozca y eso, háblanos sobre quién eres tú. Bueno, mi nombre es Leonardo Rafael Llero Daniel, soy estudiante de arquitectura en la CUJAE y bueno, básicamente, primeramente, antes que todo, gracias por invitarme, me siento súper agradecido, sobre todo para hablar de este tema tan complejo, tan moderno y que realmente ha requerido incluso bastantes horas de estudio en mí para poderme preparar en toda esta temática. Muy feliz de traerte por acá, hermanito mío. Macho, entonces cuéntanos en sí qué cosa es la neuroarquitectura. A ver, vamos a partir de varias cosas bases para entender más bien, es decir, lejos de alejarnos del concepto como tal científico que tiene la palabra neuroarquitectura, algo más como que coloquial. Para esto voy a basarme en una definición que hace una arquitecta llamada Ana Monbiedro, que es una de las exponentes actuales más importantes, de hecho, para mí, en todo el proceso investigativo que llevé a cabo en este ámbito. Es una arquitecta que ha hecho varias publicaciones, varias investigaciones e incluso escribió un libro llamado Neuroarquitectura. Incluso en este libro ella hace el planteamiento de que es muy complejo definir, es decir, taxonomizar lo que viene siendo la palabra neuroarquitectura, porque realmente es algo bastante complejillo. Entonces, para entender lo que viene siendo la neuroarquitectura, hace falta entender dos cuestiones en sí que son bastante básicas para mí, o sea, que vienen siendo una de las cuestiones es la cuestión biológica y la otra cuestión es una cuestión meramente más filosófica. Dentro de la cuestión biológica, o sea, que la cuestión biológica nos da este marco a partir real, físico, médico, experimental, comprobado, que nos da un punto de arranque, es el siguiente. Es decir, el órgano más pequeño que posee nuestro sistema nervioso en sí mismo es la neurona. Entonces, las neuronas entre ellas se comunican intercambiando sustancias y a este proceso se le denomina lo que viene siendo sinapsis entre las neuronas. Entonces, cuando las neuronas se comunican entre ellas, es decir, realizan esta sinapsis, crean estructuras más complejas, es decir, se organizan y crean estructuras que se denomina exactamente así, vaya la redundancia, estructuras neuronales. Y estas estructuras neuronales se especializan en distintos factores dentro del cerebro. O sea, tienes estructuras neuronales que se dedican específicamente al lenguaje, otras que se dedican específicamente a la locomoción y así disímiles áreas que podemos estar hablando aquí horas. Entonces, después de estos esquemas neuronales, es decir, estas redes neuronales, surgen lo que vienen siendo más bien, es decir, redes mucho más complejas de neuronas que se van organizando y creando más cúmulos de neuronas. Y todo esto, de forma general, comprende lo que viene siendo nuestro sistema nervioso, que se extiende por todo nuestro cuerpo, es decir, cuando miramos a nivel biológico, todas las neuronas llegan incluso, es decir, a veces las personas tienden a tener la idea de que las neuronas se encuentran solamente en el cerebro, pero las neuronas llegan hasta la punta de nuestros dedos. O sea, cuando yo voy a tocar una mesa, automáticamente hay una red neuronal que se extiende hasta ahí, es sensible al tacto y envía un impulso eléctrico a mi cerebro y mi cerebro interpreta de que yo estoy tocando la mesa. Entonces, aquí hay un análisis muy bonito que hace esta arquitecta de la que te estaba hablando anteriormente, que es Ana Monbiedro, que decía lo siguiente: el sistema nervioso se extiende mucho más lejos de lo que viene siendo nuestro cuerpo, o sea, nuestro sistema nervioso se extiende al entorno. Y un experimento muy sencillo es, que ella lo narraba, es si yo tomo este lápiz y necesito alcanzar, porque no llego a tocar un interruptor de la luz, automáticamente al yo tomar el lápiz para alcanzar el interruptor, mi cerebro mapea el lápiz y lo incluye dentro de mi sistema corporal, o sea,
sea, ya lo añade y sabe de que esto existe y es capaz de, con esta distancia que yo le estoy añadiendo, llegar y tocar el interruptor. O sea, de que nuestro sistema nervioso no es tan estático, no es tan que se mantiene dentro de nosotros, sino de que también se extiende fuera, porque por supuesto en medio que nos rodea es lo que nos da lo que percibimos y lo que nosotros entonces encontramos y definimos como nuestra realidad. Y desde el ámbito de lo que viene siendo la filosofía, lo voy a tratar de resumirlo lo más posible. Pues pido disculpas a todas No, las no, personas siéntete libre que completamente. voy a pedir disculpas a todas las personas que tienen un campo de conocimiento mucho más complejo de lo que viene siendo la filosofía, pero básicamente esto es un análisis bastante bonito. Y es lo siguiente, desde un principio del surgimiento de la filosofía, una de las primeras corrientes es la dialéctica. La dialéctica establece de que el pensamiento es el centro de todo lo que nos define. O sea, seguro recordarás, estoy convencido, esta frase griega muy antigua de primero pienso y luego existo. Entonces, eso básicamente es una filosofía dialéctica. Entonces, después está la filosofía materialista que dice todo lo contrario, que dice lo que existe y lo que meramente existe es la materia. O sea, tú, tu pensamiento y todo lo que tú comprendes como tu esencia, tu conciencia, surge a partir de la materia. O sea, tu cerebro está compuesto de materia y a partir de ahí tú piensas. Entonces, básicamente desplazan hacia un lado el hecho del pensamiento y superponen por encima más importancia la materia. Entonces, en la filosofía más moderna, que viene anclado a este marco de tiempo en el que despegan a la neuroarquitectura, se establece lo siguiente. O sea, las cosas no tienen que ser ni A ni B, decir específicamente, sino que pueden ser A y B simultáneamente y como que se irse correlacionando. Y esto se ve de la siguiente manera. Yo puedo establecer de que todo lo que compone el pensamiento y todo lo que sí, lo que nosotros llamamos conciencia viene dado, sí, y tiene raíz en el mundo físico y material. Pero hay una cuestión, que es que yo, a través de diversos materiales que ya existen de forma natural, yo, a través de mi pensamiento, puedo decir, crear esta mesa en la que estamos sentados hoy en día. Y esto forma parte del mundo material. O sea, el mundo material conforma a través del pensamiento nuevos objetos. Y si el mundo material, o sea, te moldea la capacidad de cómo nosotros pensamos y nosotros a través del pensamiento creamos nuevos materiales, o sea, hay un bucle ahí. O sea, yo estoy creando nuevas formas de material que a su vez están moldeando el pensamiento. Entonces es como que una cuestión mucho más densa de entender la realidad. Entonces, aquí como que surge más o menos esa contraposición de las cosas, de cómo surge el pensamiento, que le da origen y qué es lo que lo moldea. Entonces, para mí, una de las cuestiones es esa. Nosotros pensamos, creamos a partir del mundo material y viceversamente este mundo material también moldea cómo nosotros nos comportamos. Comprendo perfectamente. Sí, es muy interesante porque realmente no existe manera de no sentirse condicionado por lo externo y comprender que eso externo ya fue construido anteriormente por alguien más o ya alguien puso su huella ahí. Es una sinergia ahí todo el tiempo que no para de renovarse. Entonces condicionas y estás condicionado. Es una Eso, retroalimentación. se me recuerda mucho a la base de la misma creatividad. Cuando hablan de de la creatividad, te dicen solamente puedes tener creatividad de algo que ya hayas consumido. No puedes tener creatividad en base a algo que no hayas aprendido previamente o que no hayas consumido o interiorizado en ti. O sea, de la nada no puedes ser creativo. Tienes que consumir para ser creativo. Y al mismo tiempo eso que tú creas es lo que otras personas consumen para ser creativo. Entonces es un bucle eterno ahí y se reduce también a esta parte. Tiene muchísimo que ver con Es esto que sí. exactamente lo que estás explicando, pero visto desde un punto de vista filosófico. Es algo que nosotros como humanidad llevamos batallando hace miles de años en lograr entender cómo ocurre ese proceso de intercambio entre lo que pensamos, lo que creamos y lo que ya existe. Y es exactamente lo que dice. O sea, nosotros no podemos crear nada de la nada. Nosotros creamos a partir de lo que nos rodea, de lo que aprendemos de lo que nos rodea. Pero lo que ya crearon otras personas también forma parte ya para nosotros de lo que ya existe. Entonces, nos retroalimentamos todo el tiempo de todas esas cuestiones. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que me planteas, hay una cosa que me he dado cuenta que se mantiene siempre cuando analizamos todas las obras en distintos campos del arte, por ejemplo, desde que nacen hasta la actualidad, vemos que hay distintas temáticas, hay distintos eventos, distintas maneras, pero siempre se mantienen, por así decirlo, que muchas formas para hacerlo un poco más entendible. Hay como que cánones o hay
reglas específicas, cosas específicas que ya nos condicionan a la hora de interpretar algo o de disfrutar algo. En el caso de la neuroarquitectura o de la arquitectura per se, el tema de los espacios, cómo nos influyen, el tema de los colores, todas esas cuestiones. ¿Podrías hablar un poco más sobre eso? Sí, a ver, a mí, partiendo desde este punto, de lo sí, de todo el proceso investigativo que he a cabo y tal, me llama mucho la atención de que existe un marco histórico referente a todo este tema del neurocientífico aplicado a la arquitectura que ocurre básicamente a finales del siglo XX y principios de este siglo. O sea, la neuroarquitectura es un término acuñado en este siglo, o sea, es algo reciente, es algo que se está investigando mucho por cómo se enlazan todas estas cuestiones. Entonces, partiendo desde un punto de vista histórico, voy a hacerte referencia a lo siguiente. ¿Cómo sucede la relación del espacio con el sistema nervioso? O sea, básicamente hay que remontarse, hay un estudio, o sea, científico que se realizó en 1998 por Fred Gage, que aquí es lo que realmente para mí impulsa casi todo el ámbito científico de la neuroarquitectura. El experimento es muy sencillo, fue sencillo, exhorto a las personas a que busquen e investiguen cómo se realizó, que es el siguiente. Se descubre en 1998 de que las neuronas existían en los cerebros de las personas y de los animales, existían neuronas más jóvenes que otras. Y esto despegó un boom a nivel de médico sin precedentes, porque anterior a eso se tenía el pensamiento, se tenía la teoría de que cuando un ser nacía, es decir, una persona nacía, tenía un número exacto de neuronas y estas, lejos de producirse más, lo que hacía era que iban muriendo con el paso del tiempo. Es una deducción, yo creo que un poco lógica para las personas que no tenían un marco experimental en aquel momento, porque bueno, cuando nosotros nacemos, nos desarrollamos, tenemos un pico en el que dejamos de desarrollarnos y de ahí para allá el envejecimiento empieza como que a degenerarnos es decir, a nivel neuronal, a nivel Sí, cerebral. Entonces, biológicamente existe un declive, humanamente, o sea, en la biología sí existe un declive en todo, físicamente y mentalmente, supongo que es a lo que te refieres de alguna manera. Exacto, ahora te imaginarás los neurocientíficos, los médicos de la época que tenían el pensamiento de que las neuronas no se producían más. Tú nacías con unas y te morías con menos. Claro. Entonces te imaginarás cómo fue el despegue al este científico, Fred Gage, descubrir de que existían neuronas nuevas. Entonces era como que, what, esto no tiene ninguna, decir, ¿cómo es posible? Entonces, básicamente se empezaron a realizar experimentos muy complejos que realizó este mismo neurocientífico, Fred Gage, con la siguiente pregunta. Si existen nuevas neuronas, ¿cómo podemos potencializar el surgimiento de nuevas neuronas y nuevas sinapsis entre neuronas y cómo entonces a su vez detectando cómo potencializarlo, cómo entonces se ve afectado el desarrollo neuronal en los cerebros a través de la vida? O sea, cómo se generan esas nuevas y qué es lo que impide que se generen esas nuevas. Entonces, aquí hay como que una cuestión médica, un poco ética, que es lo siguiente. Es muy complejo el campo de la neurociencia porque realmente es muy difícil. O sea, yo no puedo cogerte a ti, por así decirlo, abrirte el cerebro hoy, contarte la cantidad de neuronas que tienes, cerrártelo otra vez, dejar que pase Sí, una claro, claro. semana y volvértelo a abrir para ver cuántas neuronas nuevas te salieron o si perdiste durante ese trayecto de la semana. Entonces, es Claro. algo que es bastante complicado. Pero bueno, en ese caso la medicina tiene la variante de utilizar, por ejemplo, muchos animales que tienen o sea, compatibilidad genética con el ser humano. Esto es algo que nosotros sabemos hoy en día, de que primero muchos fármacos se realizan experimentos en Sí. animales que tienen alta compatibilidad de ADN y entonces para luego ser probados en seres humanos. Primero nos aseguramos de que sean viables con otros animales y luego vamos a nosotros. Entonces, este neurocientífico realizó un experimento con ratones que fue bastante controversial para su época, que fue el siguiente. En un hábitat enriquecido y en un hábitat empobrecido, que bueno, ciertamente es decir, el experimento habla de un espacio estándar, pero ya te voy a explicar por qué no le llamo estándar y por qué le llamo empobrecido. En esos dos ambientes, es decir, metieron un grupo de ratones en uno y un grupo de ratones en otro. En el ambiente enriquecido, los ratones se encontraban todos juntos, o sea, todos en una pecera mucho más grande, tenían agua, tenían comida, tenían espacio de sobra, pero tenían juegos, o sea, tenían ruedas, tenían tuberías por donde pasaban, tenían todas esas cuestiones. Y en el ámbito empobrecido, tenían
una pecera con un espacio mínimo y agua y comida solamente y un espacio donde dormir. Y eran por celdas individuales, o sea, aislamiento básicamente entre los ratones. Entonces, ¿por qué te decía espacio empobrecido? Porque el espacio estándar de un ratón no es ese, o sea, el espacio estándar de un ratón es andar igual socializando con otros ratones y viviendo en una comunidad más grande y en un entorno más natural, no es un cubo encerrado con agua y comida nada más. Entonces, ¿qué fue lo que se observó en este experimento? Lo que se observa en este experimento es que los ratones en el entorno empobrecido no tenían un menor, es decir, un menor enlace entre las neuronas, es decir, tenían menor actividad cerebral, tenían menor desarrollo neuronal y encima como que empezaron a sufrir distintos trastornos psicopatológicos, por así decirlo. Y los ratones que se encontraban en un ambiente, en el ambiente enriquecido, que tenían es decir, que podían socializar, que tenían juegos para interactuar, el desarrollo neuronal era casi que el doble en esos ratones que en los otros ratones. Entonces, la conclusión a la que llegó este neurocientífico es que el medio ambiente tiene un impacto muy, muy importante en la manera en la que las neuronas se enlazan y en la manera en la que nuestros cerebros generan nuevas neuronas. Y también aquí surge la cuestión de que, o sea, ¿qué es que para ti, por así decirlo, qué tú consideras que hay de distinto? Qué es lo que hay en uno de esos ambientes que no tiene el otro ambiente que para ti tiene que ver mucho con el tema de la psicología? Para mí, porque vi un estudio muy similar o sea, hace unos años, es el tema socializar, vamos a llamarlo así. Al tener ratones, estar rodeado de otros ratones, para mí lo que es vivir en una comunidad, poder socializar, poder interactuar con ratones del sexo opuesto, poder tener esos vínculos, en mi caso para mí es de lo más importante que aplica tanto para el reino animal como para nosotros los seres humanos que formamos parte de él. Al menos es lo que para mí es prioritario, pero seguramente también en algún punto entra en juego el tema de los espacios, dimensiones y esas cosas. Exacto, pero básicamente, o sea, sí, me hablas del tema de la socialización entre los ratones, pero también recuerda de que dentro de ese espacio enriquecido habían juegos, habían otras cosas. Claro. A nivel abstracto, a lo que se resume es a nivel de estímulos. O sea, los ratones que se encontraban en el espacio empobrecido tenían un número menor de estímulos y los ratones que se encontraban en el espacio enriquecido tenían un número mayor de estímulos. Básicamente, cuando tú estás en un espacio en el que tienes cosas con que entretenerte, en lo que tienes cosas para hacer y no es un espacio súper reducido en lo que simplemente lo único que haces es comer, tomar agua y dormir, Claro. los estímulos, en ese espacio los estímulos en comparativa con el otro espacio, ¿cómo son? Son completamente distintos. O sea, aquí tienes muchos menos estímulos y acá tienes muchos estímulos. Entonces, básicamente lo que nos dicta este experimento es que el nivel de estímulos que nosotros le demos a nuestro sistema nervioso va a enriquecerlo. O sea para bien, sean estímulos positivos o sean estímulos negativos. Te hablo también de los estímulos negativos, ¿por qué? Porque básicamente lo estamos mirando desde el campo de la biología. Un estímulo negativo te enseña a que no puedes pasar otra vez por eso. O sea, si tú no pasas por un estímulo que tú consideres negativo, por así decirlo, no aprendes de él. O sea, tú no aprendes de sus errores, pero todo en general, a nivel del marco neurocientífico, todos son estímulos. Todo lo que nosotros recibimos del exterior son estímulos. Podría decirse por eso entonces que, por ejemplo, las prisiones suelen tener celdas pequeñas, aglomeradas una del lado de la otra, con tanta encerrazón, muy poca entrada de la luz natural, cosas así, para poder promover ese tipo de estímulos negativos que promueva también, de alguna manera, supongo, por decirlo de alguna manera, el arrepentimiento, la reflexión, la introspección en los presos, por ejemplo, o algo así. Has caído en un tema, yo creo que, vaya, no me esperaba esa pregunta, pero realmente como que te puedo decir ahí que hay una cuestión. Yo entiendo ese punto de vista, ese análisis que ciertamente deben, me imagino, te imaginarás tú Sí, igual, que hacen para diseñar así las cárceles. Pero ¿tú no crees que esté relacionado eso con el hecho de que el 80% de las personas que salen de prisión nunca se reintegran a la sociedad?
No sé, podría ser. O sea, los estaría condicionando toda la vida para ellos. Exactamente, si tú aíslas a algo, tú le estás haciendo bien a nivel emocional. O sea, el Comprendo. experimento de los ratones te arroja de que si yo aíslo a los ratones en un lugar por independiente, ¿se enriquece su red neuronal? No. No se enriquece. Entonces, ese es para mí uno de los hechos, ya tú tocando ese tema, que hace de que las personas en las prisiones salgan y no se reintegren a la sociedad y Comprendo. tiendan a cometer de nuevo delitos. Hay un caso que no recuerdo muy bien qué país era, que recuerdo haberlo visto hace ya bastante tiempo, que era un país en Europa en donde las cárceles, lejos de tener celdas independientes, estaban pintadas de colores llamativos. Salones rosados, salones de verde fosforescente, tenían espacios donde los presos se juntaban para leer, donde los presos se juntaban para... tenía carpintería, o sea, entonces cuando estimulas la socialización, cuando estimulas el espacio de social, Claro. obtienes un mejor resultado. Entonces, el mayor por ciento de los presos que salían de esa prisión era como que salían y sí se reintegraban a la sociedad. Porque obviamente tú les estás dando un trato que sí se asemeja más al mundo social, lejos de alejarlo. O sea, obtienes un resultado completamente distinto. Comprendo, O sea, comprendo. por eso era que te decía que Está tocaste un súper, tema como no, está súper que interesante súper eso. interesante. Yo realmente lo toqué desde el punto de vista de una suposición, ¿me entiendes? Pero realmente es fantástico la visión No que recuerdo traes. el nombre de la cárcel, pero sé que si cualquiera que vaya a ver el podcast puede hacer un trabajo investigativo y te juro que la va a encontrar. Creo, no recuerdo el país que era, sé que era en Europa y ya te digo, tocaban el tema de la prisión desde una forma completamente distinta a como tocan las prisiones en todos los demás países. En vez de celdas pequeñas, así, bueno, sí, cada quien tenía su cuarto, pero estaban más tiempo socializando y trabajando los presos entre sí que en otros tipos de prisiones en las que lo que buscaban era el aislamiento. Y se Comprendo. obtenían mucho mejores resultados a nivel psicológico que en otros, en las prisiones estándares. Entonces, Leito, teniendo en cuenta todo lo que nos has hablado, ¿pudieras decirnos cómo se ve aplicada la neuroarquitectura hoy en día? Bueno, sí. Hay una cuestión aquí referente a lo que viene siendo todo este tema de la neuroarquitectura, que básicamente para mí, para hablar de cómo se va a aplicar la neuroarquitectura en nuestra cotidianidad, hay que recurrir a experimentos que se han realizado dentro del ámbito neurocientífico y bueno, también a los espacios desde el punto de vista arquitectónico. Hay un estudio realizado en Londres que me llamó mucho la atención, que es el siguiente. Un grupo de investigadores, psicólogos y analistas realizaron un test en el cual se buscaba medir el nivel de productividad y el nivel es decir, el nivel en el que las personas cometían errores al realizar el test. Entonces, el test lo realizan en una oficina común y corriente, una oficina estándar, con una decoración austera, por así decirlo, y midieron el nivel de productividad y el nivel de errores cometidos. Acto seguido, después de realizar ese primer test, cogieron el espacio, buscaron a un diseñador de interiores, remodelaron el espacio, le cambiaron los colores, añadieron nuevos cuadros, plantas, es decir, enriquecieron ese espacio. Y observaron al realizar el test de que hubo un aumento significativo del nivel de producción y una disminución también significativa del nivel de errores cometidos. Pero la persona que estaba dirigiendo el experimento tuvo una iniciativa y dijo, supuestamente el experimento estaba diseñado para terminar después de reacomodar el lugar. Y dijo, ¿qué sucedería si yo le digo a estas personas que cojan ahora de repente y diseñen el espacio justo como ellos quieren? Sí, Claro. ¿qué es lo que voy a obtener? Entonces, básicamente lo que hizo fue reunir a esos trabajadores a lo que le estaban haciendo el test y le dijeron, miren, mañana tienen que traer de su casa objetos personales que lo van a añadir a la decoración de este lugar y a su vez entonces después vamos a realizar el test. ¿Qué sucedió? Cuando le dijeron esto a las personas al otro día con unas ganas muy buenas tomaron el lugar y lo transformaron justamente como ellos quisieron. Movieron las mesas justo en los lugares que cada uno deseaba tener su mesa, acomodaron, añadieron objetos personales a la decoración de la oficina de trabajo y cuando realizaron el test se dieron cuenta de que incrementó en un 32% el nivel de productividad con que desempeñaron el test. O sea, estamos hablando de un 32% de elevar esa productividad en las personas. Entonces, básicamente, esto nos da un marco de que podemos hacer disímiles análisis acerca de qué ocurre cuando las personas toman apropiación del espacio. Entonces, básicamente, ¿qué podemos analizar por acá?
Me llama mucho la atención. Hace poco estuve viendo un podcast de los chicos de Tengo un Plan en España, que casualmente, o sea, son el referente mío a la hora de trabajar este tipo de contenido. Y tuvieron invitado a un psiquiatra, el cual hablaba, creo que te comenté esto en un pasado, hablaba sobre cómo el ser humano podría enfrentar el miedo. Y hablan básicamente de que la ausencia de miedo es el incremento de control. O sea, el ser humano al tener control, al creer que tiene control, un control totalmente subjetivo, totalmente mental sobre cualquier situación, automáticamente disminuye su miedo. Supongo que esa misma sensación de control, que es la que hace que las personas puedan organizar su propio espacio, puedan crear toda una dinámica personal para ellos, es la que les haga también aumentar esa productividad. Me imagino de algún punto que tenga que ver. No, o sea, lo que has dicho es completamente todas las deducciones que sacaron estos investigadores de ese estudio. Es exactamente esas conclusiones. Ellos observaron de que las personas, como mismo tú estabas hablando hace 5 segundos, al tener control, a sentir control sobre el espacio, sentían aún mayor, un número mayor, es decir, de bienestar, es decir, un nivel mucho, mucho mayor de bienestar, es decir, a la hora de trabajar. Entonces esto nos da como que la referencia de que, así, desde el punto de vista mío como arquitecto, normalmente nosotros proyectamos los espacios y muchas veces no tenemos en cuenta a las personas que van a usar estos espacios, qué es lo que quieren las personas que van a usar estos espacios. Y meramente proyectamos idealizando nosotros mismos encerrados en nuestro estudio cómo concebir ese espacio para esas personas. Entonces, para mí, la neurociencia nos trae a explicarnos, a decirnos, para tú proyectar un espacio, necesitas entender a las personas, necesitas ir y entrevistar a las personas, necesitas preguntarles a esas personas que van a utilizar ese espacio qué es lo que quieren, qué es lo que va a hacer que ellos sientan que ese espacio los representa. Es saber de qué manera ellos van a sentir que tienen propiedad sobre ese espacio, que ese espacio es de ellos, que lo van a usar ellos y no que meramente es un espacio al que están obligados a ir a trabajar. Entonces, básicamente nos da ese análisis que realmente es bastante profundo dentro del tema de todo lo que compone la arquitectura. Hablándome tú de ese tema, Leo, me llama mucho la atención el hecho de que normalmente se le conoce a la arquitectura o la visión que tenemos, o sea, desde la ignorancia, ¿no?, de la arquitectura, es el tema de lo que es las estructuras que vemos a nivel de ciudad, ya sea un edificio, ya sea un parque. Pero bueno, al tú hablar de esta manera, nos da acceso a entender que también involucra el tema de los interiores, el tema del diseño de interior. O sea, eso también forma parte de la arquitectura como tal. Todo lo que viene siendo el espacio construido por el ser humano forma parte de la arquitectura. Desde los parques, desde la forma que tiene la ciudad, desde el diseño que tiene el interior de una vivienda, todo lo que comprende lo que nosotros los seres humanos construimos y proyectamos es la arquitectura. Mira, aquí hay otra cuestión, el tema de lo que viene siendo tomar, lo que las personas sientan el control de los espacios, que es bastante bonito analizar. Y es referente igual a otro estudio que tuvo en cuenta el tema de las circulaciones dentro de las edificaciones. Mediante un estudio se dieron cuenta que viene enlazado al nivel de control que nosotros a nivel emocional, psíquico, sentimos sobre los espacios, que era lo siguiente. Esto era un grupo de personas en un espacio que tenía la circulación estrecha y meramente muy marcado octogonal, ¿sabes? Clásico de estos pasillos, estos lugares que tienen los pasillos estrechos que doblan hacia aquí, voy para allá, doblo aquí, entro aquí y es como que la sensación que te da, ¿cuál es? Por así Un decirlo. poco así de laberinto, Sí, ¿sabes? Encajonado ahí. exactamente, es básicamente típicamente el laberinto para ratones o un jueguito para ratones de que es por aquí, dobla aquí, entra por allá. Y se dieron cuenta de que eso en la mente de las personas lo que genera es incomodidad. O sea, yo no siento control sobre el espacio, es como que estoy sintiendo que me están mandando exactamente a todo lo que tengo que ir. O sea, tengo que ir aquí, después acá y después allá. Se dieron cuenta de que cuando tú utilizabas una circulación mucho más abierta, de que entras a un espacio y te chocas con un espacio abierto que tiene las cosas sin tantas paredes, sin una circulación tan marcada, o sea que puedes experimentar, que tienes más estímulos, para recalcar lo que estábamos hablando al principio, te sientes mucho más bien, sientes mucho más control de la situación, sientes que experimentas, sientes que descubres y dices, aquí se hace esto, aquí se hace lo otro. Pero la experiencia del usuario final de ese espacio se vuelve mucho más satisfactoria, mucho más rica que si yo lo tengo encerrado en un pasillo estrecho y le digo para acá, para acá, para acá. Y no te dejo tener libertad, por así decirlo. Comprendo. Me gustaría me gustaría traerte otro tema que tiene mucho que ver con eso. El psiquiatra que mencioné antes
también comprende, o sea, él explica que para él lograr desarrollar su creatividad, cuando está en algún bloqueo creativo, no puede escribir algún artículo o lo que sea, él sale a pasear al parque, sale a pasear a algún lugar Mm. donde las dimensiones sean grandísimas, donde él sea ínfimo ante lo que le rodea. Y dice que es increíble porque le surgen las ideas, le llegan las ideas y acto seguido de terminar su paseo va directo a casa, a su oficina o su despacho y puede escribir el artículo. Entonces, sé que tienes mucho para hablar sobre esto, pero me llama la atención porque una vez me comentaste en una charla que o sea, lo positivo de esos paseos, de la creatividad y tal, pero también lo positivo hasta cierto punto de tener como que un límite del techo que sea La más altura. bajo para aumentar la concentración. Quiero que nos hables de esas dos cosas y acto seguido terminas eso, quiero dar una referencia también desde el punto de vista psicológico. Perfecto, perfecto. Has tocado un tema bastante bonito para mí dentro de eso. Un estudio igual que se realizó en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota, que fue referente a cómo las personas igual, porque dentro del campo de la psicología, para hacer demostración de ciertos patrones conductuales en las personas, se hace recurrencia mucho a los test. O sea, si tú le realizas a un grupo de personas un test y luego cambias el ambiente y le realizas de nuevo el test y obtienes cosas distintas, entonces hay una relación. Entonces, básicamente, este estudio, muy similar al anterior que te comentaba, lo que buscaba era hallar la relación de cómo era el desempeño al realizar el test referente a la altura del puntal de las habitaciones. Y tú dirás, coño, pero ¿qué tiene que ver la altura del techo con cómo pueda yo o no resolver un problema? O sea, el que pueda yo o no resolver un problema en un test viene dado por la capacidad de inteligencia que yo tenga. Y el problema está que aquí se está hablando no del nivel de inteligencia, no de decir que tenían cada persona por independiente, sino de cómo yo potencializo eso. O sea, cómo yo potencializo de que sí, tú tienes un nivel de inteligencia, de percepción, de interpretación, pero cómo yo te lo estimulo. O sea, ¿cómo te estimulo directamente esa rama? Entonces, en el estudio encontraron lo siguiente. A la hora de realizar la resolución de problemas en espacios con puntales altos, observaron de que las respuestas de las personas eran más creativas, eran más abstractas, eran mucho más inspiradoras. Y a diferencia, cuando el espacio del puntal era mucho más pequeño, observaron de que las personas tendían a hacer resoluciones de problemas mucho más específicas, mucho más que conllevaban un nivel de concentración más alto. Las deducciones del estudio siguientes. Cuando nos encontramos, o sea, yo creo que tiene que ver mucho con el ámbito de cómo nosotros nos percibimos y nos comparamos con el medio que nos rodea. O sea, si nosotros estamos en un espacio abierto, que viene siendo lo mismo que me estabas explicando de la persona que narrabas el hecho de que cuando salía se inspiraba más y tal, viene dado porque cuando tú como ser humano te sientes minúsculo ante un gran espacio, es como que sientes ese lugar de abstracción, de que el mundo es muy grande, las ideas son extremadamente abstractas y te da como que cierta emoción a encontrar esa inspiración engrandecedora para resolver los problemas. En cambio, cuando tenemos un espacio reducido, tendemos a sentirnos más como que protegidos, más introspectivos y eso nos da la capacidad también, no es que sea malo, sino de que nos da la capacidad de podernos concentrar y poder ir más directo a las cosas cuando estamos realizando un trabajo. Entonces, básicamente, para seguir en el tema de cómo se ve aplicado y cómo lo podemos utilizar es lo siguiente. Si tú tienes que realizar un trabajo y necesitas inspiración, vete a un parque. Vete a un lugar con techos altos. Vete a un lugar donde la vista se te recree de una forma espacial mucho más rica. Y cuando quieras concretar toda esa inspiración, ve a un lugar con un puntal más reducido, un lugar más cerrado a tu estudio de trabajo. Y vas a lograr, es decir, es como que cerrar toda esa energía y plasmarlo sobre un espacio. De ahí viene dado esto. Te es muy difícil, si ahora yo voy y me siento en una cafetería llena de personas o en un parque con una tablilla y un lápiz, te va a ser muy difícil plasmar conceptos exactos, plasmar ideas concretas, porque no te vas a concentrar bien. O sea, no es que el espacio abierto sea la resolución a todos nuestros problemas. O sea, es como que ahí te doy la inspiración, pero tú necesitas estar en un lugar protegido, necesitas estar en un lugar cerrado para concentrarte, para sentirte más protegido, para obviar todos los problemas externos que puedan suceder y poder entonces canalizar todas esas energías en solucionarlo. Me encanta, me encanta. O sea, es una muestra más, para mí es muy importante este tema. De hecho,
siendo muy reduccionista, para mí es en lo que se puede basar inclusive hasta la llamada felicidad, ¿no?, del ser humano. Y aquí vamos a empezar ya a filosofar un poco. Y es el tema del equilibrio. No logras nada con tener espacios muy abiertos solamente si no tienes dónde concretar las cosas. De nada te sirve tener un pensamiento siempre súper abstracto, que es maravilloso, que es lindísimo, que es lo más bello que puede existir, si no tienes cómo después lograr concretarlo, armarlos, consolidarlo para transmitirlos a otros. Entonces, ese equilibrio es lo que es súper necesario y en este caso es maravilloso. Me llama mucho la atención comparando el tema de lo que me explicabas de puntar baja con un mayor nivel de concentración. Me da mucho la atención con la llamada en la psicología, lo que se le llama ansiedad productiva, que es un poco es mi caso. Somos personas que necesitamos estar ya a un periodo corto antes de entregar un trabajo o de hacer algo muy específico para sentir esa motivación externa de tengo que hacerlo porque sí, por los... Entonces, tengo que hacerlo y al tener esa ansiedad productiva, yo soy más productivo, me enfoco mucho más, tengo más concentración. ¿Cómo necesito un corto periodo para maximizarme, optimizarme y poder sacarlo adelante? O sea, lo cual no es malo ni bueno, simplemente una ansiedad productiva bien trabajada es maravillosa, es Claro. maravillosa, sin ir a un punto que sea algo extremo y dañino. Es genial y me encanta cómo se aplica de nuevo al tema de la neuroarquitectura, cómo se aplica al equilibrio que necesita el ser humano. Es completamente A maravilloso. mí, a mí lo que me llama la atención de todo esto que tú estás hablando es el tema del equilibrio. Y es lo que veníamos hablando incluso desde el principio, que es la cuestión filosófica de que las cosas no son A o son B. O sea, eso lo demuestra casi todo. O sea, incluso podemos citar hasta el mismísimo Sigmund Freud que hablaba sobre eso, de que en el cerebro las cosas igual no son A o son B, sino que son A y B simultáneamente. Y nosotros lo que tenemos es que encargarnos de que ese equilibrio sea lo más saludable posible para que nuestro desarrollo mental sea óptimo. Pero básicamente es eso, es un equilibrio, no es todos los espacios abiertos, ni es tampoco todos los espacios reducidos, que muchas veces sucede en temas urbanísticos, sobre todo en el siglo pasado, con todo el movimiento racionalista dentro de la arquitectura, que empezaron a diseñar estas viviendas seriadas que no tenían personalidad, que no tenían apropiación de las personas, que es lo que estábamos hablando del primer experimento, de cómo las personas al sentir... que el espacio es suyo, sentir identidad, sentirse identificado con el espacio y que son dueños de ellos, los hace sentirse mejor. Entonces te das cuenta de que es mucho más rica la experiencia de una persona que vive en una casa, que decoró por sí misma, que la tiene bonita, a una persona que vive en un edificio de construcción prefabricada, que no tiene identidad, que simplemente todos los espacios son iguales, que son reducidos todo el Muy tiempo, genérico, que no muy hay muy genérico. genéricos. Entonces no te brindan esa personalidad, no te brindan esa conexión de que el espacio es tuyo, de que el espacio responde a tu manera de ser. Y es lo que te hace entonces desmejorar a nivel psicológico. Quiero introducir, ahora que me hablas sobre eso, Leito, quiero La forma. introducir ¿eh? La forma, si La quieres hablamos forma. de la Vamos a forma. hablar de las formas. ¿O qué querías introducir? No, Dale. no, primero, Hemos hablado Parranda, demasiado, yo creo. Parranda nos acompaña siempre en bicicleta por todos lados y nos devuelven 0,10 centavos en MLC por cada reciclaje que hagamos de su botella. Parranda no me paga un carajo, pero yo me siento importante dándole promoción a Parranda. Como ves, la psicología del ser humano es Yo nunca he increíble. mirado la cámara, eso estaría mal, ¿no? Porque ahora yo voy a No, no, mirar, no, mirar pero la eso yo cámara. porque soy egocéntrico, miro la cámara y no... Yo vaya no he mirado en ningún momento, mira, ya he estado todo el tiempo aquí. No, lo mejor que yo porque al final me gusta ser más gracioso. Macho, vamos a hablar sobre las formas y después tengo Primero háblame de lo tuyo y vamos a hablar de eso y luego bueno, te es que... comento Exacto, otras cosas. exacto. Sabes que yo soy una persona que le gusta muchísimo el ejercicio físico, lo que viene siendo cuidar la salud. Y estuve leyendo dos estudios que están en contraposición en el tema de lo que viene siendo la neuroarquitectura, sobre todo en la parte de diseño de interiores. Y al mismo tiempo quisiera que me hablaras de eso, porque sé que no existe una tal contradicción, sino que es el enfoque que se le quiera dar. Vi un estudio sobre una casa en donde todo era, ¿cómo se llama esto? Eco-friendly. ¿Cómo se le llama eso, Gaby? Cuando las cosas son como que biosostenibles, Sí, eco-friendly. eso ahora es el tema Ah, actual. Las personas piensan que un buen diseño es, pues, si simplemente es eco-friendly, es un buen diseño. Y no, incluso yo tengo un profesor yo estoy dando ahora en la uni urbanismo que decía, si tú hoy por hoy sabes manejar tres conceptos, o sea, gentrificación, si no mal recuerdo, sostenible y era otro más, ya eres urbanista.
ya te crees urbanista. Entonces como que en plan, ahora estamos viviendo un momento en el que no, esto es ecológico y entonces ya, esto resuelve todos nuestros problemas. No es así. Ciertamente no es así. Y entonces me trae duda porque en ese estudio plantean cosas que sí he leído antes, como por ejemplo, eh, toda la parte de todos los materiales y tal, que todos son súper geniales para el medio ambiente y todo eso. Y cuando ven que hablo así, no es porque no sea importante, pienso que es súper importante eso, pero que quiero centrarme mucho en la parte formal, en la parte de lo que viene siendo el diseño per se. En todas las cosas que vi dentro, los diseños eran como que muy curvos, había muchos diseños curvos que he leído que eso potencia muchísimo la creatividad porque en la naturaleza todo es curvo y me gusta Todo mucho es eso. orgánico, no es Ajá. cubo solamente, es más orgánico. O sea, como tal que no hay tantos ángulos rectos Exacto, eso o por lo entra en menos el tema de las formas. ya, por eso te doy el pie con esto y volvemos a traer de nuevo el tema del equilibrio, cómo nos podemos sentir en confort, nos sentimos dentro de un espacio propio, pero teniendo en cuenta y trayendo a nosotros lo externo que la naturaleza nos da. Entonces tenemos esta parte que nos habla de un punto de vista más de confort, de relajación. Y Ujú. aquí vamos a una parte que me parece algo muy importante, sobre todo a nivel mental, tener todos esos beneficios provoca un bienestar mayor. ¿Qué pasa? Vi uno muy particular de una casa con colores súper saturados, rojo, azul, amarillo, todo súper saturado, con donde para yo poder ir a la habitación tengo que atravesar no sé cuántas cosas, brincar un cubo, para ir a la cocina tengo que ir a buscar otra cosa, los tomacorrientes están en lugares aislados para promover la actividad física en las personas, para poder Mm. luchar contra que hoy en día todo es demasiado, vamos a llamarle demasiado fácil, demasiado cómodo, tenemos todo a nuestro alcance para promover más esa interacción física, yendo un poco al pasado, donde el ser humano tenía que currarse un poco más, llegar a ciertos lugares. Entonces, ¿dónde está lo que me llama mucho la atención? Es que tenemos todas esas cosas para promover la actividad física y tenemos también el tema de los colores tan saturados que según tenemos entendido en la naturaleza lo usa para advertirnos, ponernos en alerta, cosas venenosas, cosas que posiblemente no sean tan positivas. Entonces, ¿cómo conscientemente la neuroarquitectura logra condicionar, por una parte, para que el ser humano esté mucho más alerta, tenga más movimiento, más actividad, incluso al final de su vida, en su vejez, pueda ser más activo, más saludable? Y por otra parte, tenemos un área de la neuroarquitectura que nos muestra algo más calmado, más tranquilo, más confortable y más relajado. Quería que nos hablara sobre esos dos casos, si los conoce, y bueno, dame tu Sí, opinión sí, sobre sí, ellos. sí, perfecto. Me encanta este tema que vas a tocar, porque al final vamos a caer en una redundancia igualita a la que hemos caído anteriormente. Mira, desde el punto de vista neurocientífico, sí, aquí yo básicamente te he hablado más de neurociencia, porque realmente neuroarquitectura es el enlace entre la neurociencia y la arquitectura. O sea, Claro. primero analizamos un tema neurocientífico y luego lo llevamos a cómo lo vamos a aplicar a la arquitectura. Entonces, hay una cuestión que era lo que tú planteabas. En el estado natural del ser humano, que si nosotros nos ponemos a mirar en un time lapse evolutivo, hay una frase de la serie Cosmos que me encanta muchísimo, que él como que se pone como si fuese en un calendario y dice, el origen del universo ocurre el 1 de enero y el origen de la Tierra ocurre creo que el 24 de diciembre y nosotros los seres humanos estamos en el minuto, en la hora 12, es decir, en la hora 12 no, en la hora 11:30 de la noche del 31 de diciembre y hemos evolucionado hasta donde estamos aquí en básicamente 15 minutos en esa escala. O sea que básicamente desde que nosotros venimos consolidándonos como civilización, nosotros los seres humanos, hacia acá ha pasado a nivel evolutivo un plazo de tiempo muy corto. O sea, si nosotros lo miramos a perspectiva contra los animales que han evolucionado millones de años, que nos preceden hace millones de años, nosotros hemos hecho un despegue Muy descomunal. brutal, muy Y si brutal. venimos más cerca a la historia, hace 200 años no teníamos tecnología, no pudiéramos estar grabando esto que estamos haciendo tú y yo acá. Y eso fue hace 200 años. El explote a nivel histórico es la revolución industrial. Por eso a la hora de estudiar historia, la revolución industrial tiene tanta importancia, porque es el despegue de todo lo que nosotros como civilización básicamente conocemos hoy. Y eso fue hace 200 años. O sea, a nivel evolutivo, ¿qué representa 200 años? No, Nada. Entonces, vamos allá. En un estado natural, hace miles de años, los colores llamativos y contrastantes, ¿qué te decían? Esta planta es venenosa, este animal es venenoso. O sea, no, y eso aunque tú no lo creas en la neurociencia,
hay una región del cerebro que se encarga de almacenar todas estas informaciones transmitidas, que es el cerebro reptiliano, se llama precisamente así, Sí. porque es donde se concentra la información que nosotros tenemos en automático. O sea, aquí se concentra todo lo que viene siendo caminar, respirar inconsciente, tengo sueño, tengo hambre, todas esas cosas que están más en el ámbito del subconsciente. Entonces, todas esas cosas quedan arraigadas y quedan transmitidas, como decía Sigmund Freud, en la parte del el inconsciente colectivo, y todo esto lo hemos venido heredando. Entonces, en un ámbito natural, nosotros, o sea, tú vas por el campo y tú no ves un ángulo octogonal, tú no ves un ángulo recto. Claro. Tú ves formas, sí, formas orgánicas, formas curvas, colores más calmados. Cuando ves algo que tiene un color muy llamativo, te alerta. O sea, es automático. Nosotros venimos arrastrando eso a nivel evolutivo y lo seguimos haciendo. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva que yo veo de ese análisis que tú me estabas hablando? Volvemos a lo mismo del equilibrio. O sea, yo necesito en un espacio, una vivienda, distintos tipos de... O sea, no tiene que ser todo rojo brillante, ni tiene que ser todo un color pastel. O sea, si yo voy a diseñar un espacio en el cual yo quiero que las personas se sientan más activas, estén alertas, estén más como que activas físicamente, lo diseño con colores llamativos. Lo diseño con formas rectas, ¿ya entiendes? Porque las formas rectas, dentro del punto de vista psicológico, si tú veías algo puntiagudo, ¿qué era? Era algo peligroso, era algo con lo Claro. que te ibas a hacer daño. Sí. Con una curva de un árbol o de una roca, tú realmente no te vas a pinchar. Lo Claro. puntiagudo que te dice agresivo, que te dice esto es peligroso. Las primeras Entonces armas fueron, fueron así, claro. porque es la forma la que condiciona el pensamiento, entonces básicamente eso te va dictando todo eso. Al punto de partida del que estábamos hablando, si yo quiero diseñar un espacio que va a ser para relajación, utilizo entonces colores más tenues, lo lleno de plantas, busco la manera de hacer que ese espacio me traiga relajación. Una manera muy sencilla de hacer que un espacio se sienta natural es utilizando formas orgánicas, alejarse de todo lo que viene siendo tonal, de todo lo que viene siendo puntiagudo, de todo lo que viene siendo agresivo, súper dinámico, súper llamativo. Pero si yo necesito un espacio con esa característica, pues sumamente voy a ir. No se trata de que voy a diseñar toda mi casa así o asado. O sea, es el equilibrio entre A y B para volver a lo que estábamos hablando desde el comienzo. Tú no te imaginas nunca un McDonald's, por así decirlo, con unos colores pasteles. Te imaginas un McDonald's con unos colores, te imaginas, no, los McDonald's son de un color rojo llamativo contra un amarillo que crea tremendo contraste. ¿Por qué? Porque lo que buscas es de comida rápida, lo que buscas es que tú llegues al lugar, comas rápido y te Sí, vayas. sí, sí, ¿Y es captar entiendes? esa parte más primitiva del diseño. Exacto, increíblemente el diseño, por eso el diseño mal utilizado se puede incluso o sea, se puede incluso hasta manipular el inconsciente de las personas, no una manera que tú dices, la gente va a hacer lo que yo quiero, no, No, pero pero los estás condiciona condicionando, mucho. lo estás condicionando mucho. Entonces, cuando tú vas a un centro nocturno, a una discoteca, tú no te vas a encontrar con que, y lo hago como un fallo de diseño, esto es súper eco-friendly, de voy a poner una pila de plantas, bueno, sí, si el lugar es para ir y recrearse, meditar, conversar, bueno, y a la vez consumir, perfecto, está bien diseñado, pero si es un lugar para fiestar, utiliza colores llamativos, Claro. utiliza formas No, es atrevidas que para que funciona, estimulen eso, funciona, está funciona. demostrado de que funciona. O sea, en ese aspecto, mira, eso fue algo que no hablamos. La neuroarquitectura es de este siglo, pero a manera inconsciente o a manera empírica, los arquitectos las han venido aplicando Desde toda todo la lo vida. largo de la historia. Es decir, de una manera, como me hablabas tú, un viaje que estábamos conversando de una manera más emocional. Los arquitectos que han logrado dar en el clavo con eso es porque han visto la arquitectura desde un punto de vista más emocional, un punto de vista más humano y cómo responder a esas cosas mediante el diseño y vincularlo a la acción que se va a realizar en el espacio. Entonces, referente al tema de las formas, hay estudios que arrojan eso, que ya para hablarte de un plano neurocientífico, eso está vinculado con la amígdala. No la amígdala de la garganta, en la amígdala del cerebro tiene una zona que se llama la amígdala, que está relacionada con el miedo. Y se ha hecho comprobaciones científicas de que cuando tú le muestras a una persona una imagen con formas puntiagudas, con formas agresivas, la región de la amígdala se activa más y te genera un estado de atención. Ahora, de cierto modo, no es que vas a sentir miedo, porque realmente la amígdala en realidad lo que está asociado directamente a la atención. O sea, es o yo presto más atención o yo estoy más relajado. Cuando tú estás más relajado, tú dejas de prestarle atención más a tu entorno y te enfocas más en poder pensar, en poder tener ese tipo de cuestiones. Entonces, básicamente, utilizamos para espacios activos
esas formas que te hablé, y para espacios más tranquilos utilizamos formas más orgánicas, colores más neutros, y lo que hacemos es activar menos nuestra amígdala y señalar menos el número de atención. Bueno, mira, aquí te traía otro tema del cual no hemos hablado y es referente a lo, sí, creo que lo tomamos un poco, sí, lo tocamos por arribita con el experimento de los ratones y cómo también se veía como que ahí dentro la socialización y el desarrollo neuronal anclados a la vez. Hemos hablado del espacio, la forma, la iluminación, el puntal, pero no hemos hablado más bien de lo que viene siendo cómo los espacios propician la socialización entre las personas. Entonces, básicamente, te quería hablar de eso. Aquí hay una cuestión que también igual tiene un marco teórico, un marco experimental, que se realizó referente igual a un sistema de oficina en el cual, o sea, si tú te imaginas un edificio de oficinas, te imaginas estas oficinas super que llenas de cubículos Sí, pequeños, donde las encajonado todo el mundo personas ahí. no se ven, y es exactamente. ¿Cómo afecta el hecho de que las personas no socialicen a la hora de trabajar? Hay un estudio en neurociencia que habla sobre las neuronas espejo. Las neuronas espejo son estas neuronas que se activan instantáneamente cuando vemos a otro ser humano personalmente. Y estas neuronas son las encargadas incluso de concretar procesos y enlaces entre neuronas muy complejos de una manera mucho más fácil. De hecho, estas neuronas se creen que son el pilar básicamente de todo el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque durante la infancia en los niños se ve mucho el desarrollo de estas neuronas porque básicamente los niños aprenden por imitación. Niños aprenden reflejando la conducta de los padres. Por eso básicamente es que uno dice, ¿por qué se parece tanto ese niño a su padre? Porque vive con él y lo refleja, refleja la forma en la que actúa porque es la figura paterna que tiene enfrente. Y en ese proceso, a nivel neurocientífico, están vinculadas estas neuronas espejo. Ahora, en el tema de los espacios, se ve relacionado con cómo nos afecta el no tener relaciones sociales entre los compañeros de trabajo. Y esto es algo que los lugares, normalmente cuando se diseñan espacios de oficina, la gente te pide, no, yo quiero mi cubículo porque me quiero sentir que tengo el control de todo, pero espérate, no es tan al extremo. ¿Por qué? Porque es necesario. O sea, básicamente, ¿por qué tú aquí hoy, o sea, te sientes tan bien trabajando, realizando este podcast con tu equipo de trabajo, por así decirlo? Te sientes tan bien así porque tienes una conexión emocional con las personas con las que tú trabajas, porque la conoces de otras cosas. No es que tú llegas aquí y te pones a trabajar nada más, tú compartes momentos con esas personas, tú Claro. compartes un café, tú compartes una charla y eso te hace conectar, te hace activar mucho más neuronas espejo, te hace aprender mucho más de la otra persona. ¿Y por qué? Porque te es mucho más fácil saber cómo tú le vas a decir a Abby, por así decirlo, más necesito acomodar este micrófono, esta luz, porque ya la conoces. Imagínate que le vas a decir eso por primera vez a una persona que tú Es no diferente, es conoces, ¿cómo diferente. se lo vas a decir? ¿Cómo tu cerebro interpreta que lo tiene que decir si no conoces a la persona? Entonces todo el tiempo se está hablando de trabajo en equipo, trabajo en equipo, trabajo en equipo en las empresas, cuando nunca se fomenta el ámbito social entre las personas. O sea, si tú quieres un buen trabajo en equipo, ¿qué tú necesitas? Que las personas se relacionen, que esas personas previamente, antes de realizar el trabajo que van a realizar, se conozcan. Porque al conocerse es como que tienen un mayor vínculo y saben cómo se van a comunicar. Se enriquece esa comunicación. Y aquí, en a nivel neurocientífico, están implícitas estas neuronas espejo, que almacenan información de cómo a Gaby le gusta que tú le hables para pedirle algo. Porque no es lo mismo cuando tú me vas a pedir algo a mí, no me lo dices de la misma manera. Ni es lo Claro. mismo cuando se lo vas a pedir a tu novia, ni es lo mismo cuando se lo pides a otra persona. Entonces, básicamente, tu cerebro almacena esa información de cómo tú te tienes que comportar con todas las personas, porque cada quien tiene sus características específicas. Entonces, los espacios que fomentan la introspección a un nivel extremo y no la socialización influyen muy negativamente en los resultados de trabajo. O sea, Claro. creo que esto perfectamente lo puedes incluso tú analizar y todos nosotros y todas las personas que van a escuchar el podcast lo pueden deducir porque es mucho más fácil trabajar con alguien que tú conoces que con alguien que no conoces. Y es importante lo que tú dices, o sea, incluso aunque sea con alguien que tú no conoces, el hecho de, por ejemplo, estoy trabajando con alguien por primera vez, el hecho de poder mirarlo a los ojos cuando le necesito algo de él, incluso para dar una orden, incluso si es necesario, el poder mirarte a los ojos, poder saber qué te estoy diciendo, a quién se lo estoy diciendo, de una manera mucho más directa, más humana, mejora muchísimo el vínculo y la productividad también. No es lo mismo eso pasa mucho con los trabajos por internet, que tú no conoces a la otra persona, estás intentando entender un cliente, estás intentando a otro trabajador tuyo o tú siendo trabajador de alguien más.
cumplir una orden o dar una orden o entender un sistema de trabajo, es mucho más difícil al no existir este vínculo humano, directo, real entre las personas. Exacto. Eso es exactamente lo que venimos hablando. Es ese tema, es el tema de cómo fomentamos que las personas se socialicen. Es mucho más fructífero si yo, en vez de ir y trabajar por primera vez con una persona, tengo una cita previa y conozco a esa persona, charlo con esa persona. El objetivo y el resultado de trabajo que voy a obtener después va a ser mucho más fructífero. Y en este tema de la arquitectura como tal, lo hemos reflejado incluso en lugares donde, por ejemplo, las oficinas de Airbnb. Las oficinas de Airbnb las puede buscar cualquier persona, ir ahí, ver el diseño en que están hechos. Cuando tú te imaginas un call center, o sea, un call center es todos estos pequeños cubículos donde están personas contestando ahí llamadas de los Sí, sí. clientes y normalmente se diseñan así. Cubículos, un teléfono, una computadora, un dispositivo de comunicación y ya, más nada. Entonces Airbnb como que tomó esta tarea o el arquitecto que realizó el diseño del espacio desde el punto de vista neuroarquitectónico, que es el siguiente. En vez de hacerlo así, voy a probar a hacerlo más abierto. Entonces, el resultado es el siguiente. Las personas trabajan mucho más cómodas, las personas tienen una conexión con las personas que hablan por teléfono mucho más amena porque están en un espacio abierto. O sea, cuando lo busques, si lo quieres buscar, te vas a dar cuenta de que lejos de estar la gente cerrada en cubículos, están en espacios abiertos sentadas en sofá, en un butacón, en un sillón, en una hamaca, y desde esa posición están atendiendo las dudas y aclarándole todas esas cuestiones de los clientes que llaman de Airbnb, y es mucho más fácil atender a las personas así porque te sientes tú como el que está brindando el servicio mucho más cómodo, y al sentirte mucho más cómodo puedes dar un servicio muy diferente No, a como cómo cliente sería. tú notas la energía de que te está hablando, cómo se siente. Se tramita. Exacto, y entonces tú lo notas. De hecho, hay más posibilidades que tú como vendedor o tú como asistencia a clientes, tú logres llegar a un entendimiento con el cliente y siendo incluso más directo, logres vender algo al cliente, logras llevarlo a tu terreno, logres convencerlo de lo que tú quieres, si tú tienes a tu favor una serie de factores como puede ser la misma arquitectura que te condicione a un mejor estado de ánimo para tú poder condicionar mejor a tu cliente a la hora de llegar a él. Mira, ahí también para enlazarte con un tema también desde un punto de vista histórico. eh, es decir, Jonas Salk fue el inventor de la vacuna contra la poliomielitis. Él mandó, es decir, contrató a un arquitecto muy de renombre en ese momento, que fue Louis Kahn, a que diseñara su instituto, o sea, un instituto de investigación. Y aquí hay una cosa a nivel de arquitectura que hay que analizar, que fue uno de los primeros lugares de trabajo que incluían un café para que los trabajadores fueran y se reunieran en determinados horarios de trabajo a socializar. Y se dieron cuenta de que, o sea, de que básicamente al fomentar espacios, horarios, o sea, de que tú no estás todo el día sentado en un buró, trabaja, y no tienes un vínculo social. Si yo te estimulo a que tú en determinados horarios te relajes, te tomes un café, socialices, hago de que el nivel investigativo y los resultados que tuvo ese centro cuando se diseñó fueron sin precedentes, incluso en la historia de la farmacéutica, porque fomentaban eso, fomentaban lo que viene siendo el ámbito social, que las personas se comunicaran, se conocieran, porque realmente las personas cuando salen de su trabajo lo que menos quieren es, sinceramente, ir y reunirse con su colega de trabajo. Lo hacen, pero ya después que pasan un año trabajando en la misma oficina, que de tantos roces, es que logran una conexión social. ¿Qué pasa Claro, entonces si yo, es decir, si lo como, fomenta al principio. como arquitecto, como diseñador o como dueño de un negocio, fomento la relación social entre los trabajadores, ¿y entiendes? Obtengo un beneficio mucho más enriquecedor a nivel social, o sea, logro que las personas se sientan mucho mejor trabajando, y cuando las personas se sienten mejor realizando cualquier actividad, siempre vas a obtener resultados mucho más positivos. Eso es así, básicamente. Entonces, para hablarte del tema que no te había hablado, te empecé diciendo de ese tema histórico de referente a este personaje que inventó la vacuna de la poliomielitis. Hay una historia súper bonita que se enlaza con el tema de la neuroarquitectura. Y es el siguiente. Cuando estaba todo el tema de la poliomielitis, sobre todo en Estados Unidos, esto fue una pandemia que chocó mucho a nivel de sociedad porque las muertes eran abismales.
Este científico estaba trabajando en el laboratorio de su casa, que lo tenía hecho en el sótano. Y ahí estuvo meses rompiéndose la cabeza intentando ver cómo solucionaba, es decir, crear la vacuna contra la poliomielitis. Y sin resultado. Bueno, hasta tal punto que él, defraudado, o sea, con hasta depresión, dijo, mira, yo lo que necesito son unas vacaciones. Yo necesito coger e irme de vacaciones y ya cuando refresque, justo como me estabas diciendo tú, del colega que le gustaba salir, que quizá cuando regrese se me ocurra. Bueno, decidió irse de vacaciones a Italia y se hospedó en el convento de San Francisco. Un lugar que recomiendo mucho ver a nivel arquitectónico para entender cuál fue el cambio tan brusco que fue para Jonas Salk, el cambio de trabajar en su sótano a irse de vacaciones a un lugar donde los puntales eran altos, la iluminación natural era súper fuerte, súper agradable, el nivel de ventilación, todas esas cuestiones eran muy distintas a trabajar en un sótano. ¿Y qué sucedió? Que él estando allí de vacaciones, le bajó, él lo describió después en una entrevista como que fue algo divino, algo que le bajó una inspiración mental en ese momento que le trajo la solución química de cómo contrarrestar el efecto de la poliomielitis y cómo matar esa enfermedad, y encima le bajó la idea de cómo producirla en serie. Básicamente resolvió todo el problema que venía Completo. resolviendo todos los meses ahí, y tú dirás, ¿pero qué cambió? Lo que cambió fue el espacio. O sea, Jonas Salk seguía siendo el mismo nivel de inteligencia que tenía en ese sótano y el mismo nivel de inteligencia que tenía en Italia. ¿Qué cambió? El espacio. Entonces ahí vemos la relación entre el espacio y cómo funcionamos mentalmente. Bueno, automáticamente cuando él regresó de Italia, que inventó la vacuna, que empezó a generar ingresos con eso, que pudo, es decir, financiarse la fundación es decir, de su centro investigativo, buscó un arquitecto de renombre para esa tarea. Y lo primero que le dijo fue, mira, yo no soy neurocientífico, pero yo lo que sí te puedo asegurar es que hay una relación en cómo es el espacio y cómo nosotros pensamos. Así mismo le dijo al arquitecto. Le dijo, yo necesito que tú tomes este enfoque para diseñar esto, porque a mí me pasó tal situación. Y le narra lo del sótano y de cuando se fue a Italia. Bueno, Luis Kahn automáticamente estudió la disposición arquitectónica del convento, estudió las luces, cómo circulaba la luz, el aire, todas esas cuestiones, y proyectó un centro investigativo con puntales altos, grandes entradas de luz, algo que no tenía precedente para la época porque los edificios de investigación eran todos seriados, cajas cuadradas, llenas de cubículos súper pequeñitos donde la gente no tenía ni entrada de luz ni ventilación, y eso no propiciaba un ambiente óptimo para la investigación. Entonces él lo que le pidió fue exactamente eso y obtuvo el resultado por parte de la parte neurocientífica. Maravilloso. O sea, es que es lindísimo. De las primeras cosas que te salen cuando buscas en internet de neuroarquitectura, te hablan de él. Y por supuesto, la explicación que has dado y todo el contexto que nos has dado es maravilloso. Hay una anécdota que se correlaciona en algún punto con lo que ya hemos hablado. No vamos a hablar nada nuevo, pero que a mí me encanta, que es de Steven Spielberg. Gaby, ¿tú viste Salvar al Soldado Ryan? No sé si es la primera o de las primeras escenas, tú creo que también la has visto. Es el desembarco en Normandía, puede ser. Que es cuando se desembarca con toda la avalancha de disparos y de cosas. Que se ve muy cruel, o sea, es muy, 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 muy cruda las imágenes, incluso de gente perdiendo miembros. Es de las primeras veces que en películas Se mostraban esas mostraban esas imágenes. ¿Y qué pasa? Todos sabemos cómo trabaja Spielberg y que, o sea, hacer algo así como eso para él es como que diferente totalmente. Entonces yo recuerdo, o sea, la vez que lo vi, él llega a la playa. Espérate. Él llega a la playa, ¿me entiendes? Y cuando el productor no le había dado las coordenadas de por dónde salía el sol y por dónde entraba. Entonces no tenía esa referencia. Ya tenía organizado todos los camarógrafos, toda de la dirección de fotografía la tenía organizada. Y prácticamente se queda en la nada. No sabe qué hacer porque dice, bueno, ¿cómo yo resuelvo esta cuestión aquí? Estamos hablando de iluminación, es básica. Y él se fue a caminar por la playa, un lugar inmenso. Inmenso, inmenso, inmenso. Súper natural con todo. Él se fue a caminar. Le dijo al productor, bueno, ahora vengo, y fue a caminar. Y regresa. Y al regresar le dice al productor, no te preocupes, ya tengo la solución. Cogió a todos los operadores de cámara y al director de fotografía y le dijo, mira, ahora lo que vamos a hacer es que todos ustedes van a hacer lo que les dé la gana. Tienen libertad total de filmar lo que quieran, Y como quieran y ya.
¿Me entiendes? O sea, y tú lo dices, a nivel básico, es lo mismo una persona que salió, dio un paseo y miró con una idea maravillosa. Y tenemos ahí Salvar el Soldado Ryan. A mí me pareció lindísimo cuando vi eso. Es una de las cosas que yo sigo en mi trabajo. A veces cuando trabajo con otras personas, yo siempre doy condicionantes estéticos a la hora de composición, de cómo trabajar la estética de un trabajo, pero siempre dejo un margen para que la persona que está ahí haga lo que le dé la gana. La sensación de control que puede tener alguien que tiene la libertad para hacer lo que quiera es maravillosa. O sea, Estamos enlazando ahí lo que estábamos hablando al principio. exactamente. Control da bienestar. Era lo mismo que el espacio, cuando las personas se abrieron de él, fue lo mismo que él hizo con los camarógrafos. Le dijo, hagan lo que ustedes quieran. Ahí lo Y ese nivel de control, de no tener a otra persona exigiéndote que tú tienes que hacer esto exactamente así, es lo que le dio esa libertad a las personas de tomar esas tomas tan hermosas que salen en la película. Y la otra cuestión que podemos enlazar con la neurociencia y la arquitectura aquí, de la cuestión del cine, que sé que es el ámbito primogénito tuyo, Sí. es lo siguiente, que ahorita estábamos hablando de las neuronas espejo. Y esas son las responsables de que nosotros sintamos las emociones de las películas que vemos. Porque nosotros cuando vemos en una película una imagen de una persona que está sufriendo, son estas las neuronas que nos hacen sentir, porque las neuronas espejo están asociadas con la empatía. Ya. Y son estas las neuronas que emiten impulsos eléctricos a nosotros ver a otro ser humano pasando por un problema. Son las que nos dicen, son las que nos dan ese sentido de pertenencia, de decir, me siento en ese lugar. Claro, Me siento, tú has estado puedo ahí. lograr sentir, tú has estado ahí. Por eso es que se llaman espejos, porque son capaces de reflejar a través del campo visual lo que nosotros percibimos y vincularlo a nivel personal con nosotros mismos. Entonces, como que todo se enlaza con la neurociencia. Que ahí eso es una cosa que me gustaba hablar mucho con mi colega Lian, que es lo que yo le decía muy a menudo. Tú a la hora de hablar sobre el cuerpo humano y el pensamiento y la conciencia, no los separes, porque son lo mismo. O sea, tú tienes conciencia, pero tu conciencia responde a tu cuerpo material. O sea, todo lo que tú consideras como amor, empatía, odio, miedo, todo responde a un proceso físico, químico que ocurre en tu cerebro. O sea, no lo separes porque no ocurren separados, ocurren juntos. Entonces, a mí me encanta mucho la neurociencia y la psicología por todos esos temas de que intentan hallar una explicación tangible, física, a todas esas cosas tan abstractas que nosotros como seres humanos sentimos. Me encanta. Me encanta. Leo, ya estamos terminando y te tengo la pregunta más importante Vale. del día. Es la pregunta más importante. Me encanta porque fue un montón de historia. Al final tú me decís, para esa mierda tú me dices a mí que... No, en serio, merendando te lo hubiera respondido. No, en serio, es la pregunta más importante. ¿Por qué elegiste estudiar arquitectura? A ver, eso es algo que yo creo vaya, es una visión que no tiene nada mágico. A mí me encanta porque cuando a mí me preguntan de la fotografía, ¿por qué empezaste? Todo el mundo espera una historia romántica. Ay, Mi no. abuelo un día me dijo, mentira, yo estaba en mi casa y me dijeron, hay un curso de fotografía. Para mí como si era un curso de cocina. Y yo Algo tan random. fui para allá y mi vida se convirtió en esto, ¿entiendes? Entonces como que la vida es así de mágica y maravillosa. Así Exacto. que, A mí me pasaba lo siguiente. Yo desde niño tenía afición con crear muchas cosas. O sea, yo lo mismo que me gustaba escribir, que me gustaba dibujar, que me gustaba hacer, o sea, con plastilina muñequitos, que lo mismo de repente, si me dabas un calderito con un poco de cemento, te estaba haciendo una construcción en la azotea de mi casa chiquitica, así, como que en plan que te cogía los soldaditos y te hacía un cuartel general. Entonces, eso como que se fue traspolando a medida que fui creciendo en interesarme por casi todo. O sea, en interesarme por esto, por aquello y no tener nada concreto. Recuerdo que mi padre me decía de que tenía que tener cuidado porque me podía volver aprendiz de todo, maestro de nada. Pero todo sucedió hasta que descubrí la arquitectura. Cuando descubrí la arquitectura dije, wow, esto es algo que puedo estudiar y donde lo más probable pueda aplicar todo lo que yo quiera aprender de cualquier cosa. Es increíble, pero lo aplicas en la arquitectura. Te voy a explicar por qué de una manera muy coloquial. Si yo voy a hacer una urbanización en un pueblo pesquero, yo no puedo pretender realizar una urbanización sin aprender de pesca.
Claro. Porque yo estoy diseñando un espacio para gente que pesca. Yo tengo que entender cómo se pesca. Yo tengo que estudiar cómo esas personas pescan, cómo esas personas se desarrollan. Y tengo que aprender de temas que si tú dirás no tienen nada que ver con arquitectura, pero sí tienen que ver, porque tienen que ver en cómo tú comprendes a las personas que están habitando ese lugar para poderles diseñar un espacio óptimo para ello. Entonces, la arquitectura como que te da un marco de que puedes estudiar lo que tú quieras porque siempre te va a servir para utilizarlo para una obra arquitectónica que vas a hacer. Tú necesitas entender de todo para para poder diseñar de todo. Básicamente es así. Claro. Tú no puedes proyectar algo sin primero entenderlo. Es básicamente eso. Entonces escogí arquitectura por eso, porque me daba el marco de no tener que irme por el campo aburrido, de tener que estudiar una metodología muy concreta de cosas, cuando en realidad es mucho más rica cuando te das cuenta de el potencial que tiene al tú conocer en un abanico, en un espectro muy amplio de cosas y cómo todo ese conocimiento lo aplicas. Es increíble, pero créeme, lo aplicas. Me encanta. Desde el buen sentido, eres un descarado. Eres un pillo, pero tú dijiste, perfecto, mira, para que no digan que estoy inflando el tubo y que estoy aprendiendo una pila de cosas porque sí. Estudia arquitectura y lo aplico todo. y aprende una pila de cosas porque sí, pero soy arquitecto, ¿sabes? Como que, hello, eres un descarado. No, a mí me pasa lo mismo. Mira, a mí me pasa lo mismo. Yo digo, no, es que soy realizador. En este podcast hemos decidido hacer muchos cortes. Todos a propósito, sí, todos a propósito porque pensamos mucho en las personas que sufren en sus podcasts de cortes y tal. Y yo dije, ¿para qué voy a hacer un podcast tan perfecto, tan orgánico, tan fluido, que eso no me representa a mí ni a mi pueblo, que es un pueblo que ha sido muy sacrificado toda la vida? Entonces, pensando en ello, yo hice muchos cortes. Se me acabaron las baterías, el equipo de audio, Gaby que me empezó a hacer cosas ahí por detrás de cámara. ¿No te acuerdas? Me encanta como Gaby dijo, yo no voy a salir, pero me maquillo. Y mira la que linda es ahí. Toda. Yo pongo una foto Mira, tuya. y la gente no va a ver. Tomarle una foto y después lo pones. Sí. Después me mandas tú sabes. Y entonces, nada, básicamente hicimos muchos cortes, pero estábamos hablando de por qué yo era un descarado. Te explicaba que tú eras un descarado, yo también soy un descarado porque yo empecé, o sea, yo me considero realizador y cuando me presento a todo el mundo le digo, no, soy realizador. Entonces, como realizador, yo debería conocer una gran cantidad de áreas, entre ellas la fotografía, que es la que predomino, pero conocimientos de edición, de color, de sonido, de esto, de lo otro, de muchas cosas. O sea, me da más en aprender muchas cosas. Y si nos metemos ya en la metatranca, está la parte de conocer, en la parte de lo que viene siendo el desarrollo de personajes a la hora de escribir un guión y tal, conocer cómo funcionan las personas. Como mismo tú planteabas el hecho de que tendría que, si vas a construir un pueblo pesquero, conocer cómo funciona la vida de un pescador, qué prioridades tiene, cómo son sus condiciones de vida. En este caso, para mí sería lo mismo. Si voy a hacer un personaje que, por ejemplo, es un pescador, tendría que entender todas esas cosas. Entonces, como que ambos hemos elegido profesiones que nos permiten amplificar nuestro conocimiento. Cuando tú analizas a fondo carreras como por ejemplo los actores, la mayoría de los artistas, como me decías tú, los músicos, casi todo este tipo de personas tienen un enfoque en áreas donde pueden explorar muchas más áreas, donde pueden conocer mucho más. Y eso a fin de cuentas para mí destaca en gran parte lo que podría ser un proceso o parte de una persona, vamos a llamarle feliz o una persona estable. Es una persona que según el psiquiatra que mencioné anteriormente, toda persona que esté en búsqueda de mejora, toda persona que esté en búsqueda de amplificar, es una persona con un cerebro sano. Claro. O sea, porque muchas veces se intenta ver el tema de la ambición o el tema de la búsqueda como algo negativo, como que de que estás ambicionando. No, al contrario, es súper genial. Una persona que sea ambiciosa es una persona sana. Una persona que no lo sea, simplemente puede que haya ciertas áreas en su vida que no sean las propicias o que no sean lo más adecuadas para que busque esa mejora. El ser humano, por naturaleza, va a buscar estar mejor, va a buscar sentirse mejor. Entonces, bueno, finalizando ya con esta idea, y que esa es la idea, la premisa de este podcast, que como digo, el referente mío es los chicos que Tengo un Plan en España, que son maravillosos, me han ayudado muchísimo en todo este tiempo que he estado trabajando en mi desarrollo personal. Quisiera que, bueno, que terminaras tú. Bueno, yo traía algo para concluir, que realmente lo traía en el principio, pero dije, mejor lo dejo y con esto cerramos. Y es un escrito bastante poético de John Eberhard, que fue el cofundador de la Academia de Neurociencias Aplicadas a la Arquitectura, que dice así. Dice, si entras a la Catedral de Amiens durante el atardecer, mientras suena un órgano y descubres que te da un vuelco el corazón, es porque tu cerebro, y no tu corazón, se ha llenado de asombro. Las células de tu cerebro se están regando con una descarga repentina de sangre, elevando tu temperatura, acelerando tu ritmo cardíaco.
e inundándote de recuerdos. La luz bañándote a través de las vidrieras estimula el área V4 de tu corteza visual. La música de Bach está vibrando dentro de tu oído interno y envía señales a la corteza auditiva. Los olores a humedad de los siglos pasados se registran inconscientemente en las neuronas olfativas en el puente de tu nariz. Estás experimentando arquitectura. Magistral, está maravilloso, es lindísimo. Leo, mi hermano, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por haberme invitado realmente y haber hecho tantos cortes. Sí, no, esos beneficios ahí para todo el mundo. Pero es lindísimo, es lindísimo. Sé que al final fue hace un mes que hablamos de eso. Le dije, Leo, vamos a hacer el podcast la semana que viene. Porque realmente ahora mismo no tengo muchas ganas de hacer cosas y esto es algo que me encanta, me encanta. Y te agradezco mucho porque si hay un ámbito, hay un lugar en el que uno puede motivarse, puede ser creativo, puede amplificarse, es en tu casa, es en tu hogar, acompañado por ti y por las personas que Y te un rodean. café. Y un café, no, sí. Y un café, sí. Y un café y muy buenas charlas súper Exacto, filosóficas exacto. de media tarde, súper Brutal, complejas. brutal. El último día te pusiste, hijo, me tiró un café descafeinado. En mi vida había Que al probado final eso. que al final a mí me terminó desvelando toda la ¿En noche serio? igual, yo no entendí A mí no nada. me hizo nada. Yo creo que estaba confié mucho en el poder del descafeinado. Y fue maravilloso. Te agradezco muchísimo. Yo quería antes de cerrar también, sobre Sí. todo, pedir disculpas a las personas que vayan a ver el podcast por la manera en la que hemos intentado resumir todo este contenido súper denso. Los exhorto también a buscar toda la información de los experimentos, de las investigaciones que se han realizado, de todos los nombres que he nombrado. Y quería recomendar 2 libros en esta temática muy importantes. El primero es El cerebro idiota de Burnett Dean, que habla, o sea, de una manera súper coloquial, cómo las personas, es decir, tienen la tendencia a pensar de que el cerebro, de que la neurociencia no conoce mucho acerca de cómo son los procesos biológicos en el cerebro, y no es tan así. En este siglo se han realizado muchos descubrimientos que dan énfasis a teorías de cómo funcionan nuestras respuestas ante los estímulos psicológicos. Entonces, este libro, de una manera sin indagar tanto en el tecnicismo, intenta explicar a un público muy general cómo es el funcionamiento de nuestro órgano que básicamente nos rige como seres humanos. Y el otro, bueno, es el libro titulado a sí mismo Neuroarquitectura, de la arquitecta que te había hablado al principio, Ana Monviedro. Esos 2 libros, y creo que perfectamente ahí está plasmado todo lo que hemos hablado y mucho, mucho más respecto a este tema. Vale, muchísimas gracias, Leo, por traernos esas 2 referencias. Y bueno, nada, por nuestra parte, vamos a intentar traerle contenido lo más rápido posible. Estamos muy felices, todos los que participamos en este proyecto, de generarle todo este contenido a ustedes, siempre pensando en el desarrollo personal, pensando en el bienestar del ser humano, y nos hace muy feliz que puedan estar acá con nosotros. Suscríbanse, estén al tanto de todo. Vamos a estar subiendo contenido en Instagram también, en el formato de Reel. Y nada, una tarde linda para, si lo ves por la tarde, si no, pues te jodes. Un beso grande y nos vemos pronto. A mí, Papá, a ti, a mí. al fin terminamos. Al fin se acabó esto, ¿verdad? Al fin, Gaby, dime que quedó café. Hay que hacer. Sí, no, claro. No, café como tenéis polvo para hacer que. Quedó. Lo echamos Vamos a tomar la atribución que me sé el camino al baño. corto en el botón rojo. No, ese es el de al ladito.